el tema de la regla de 3. Con la regla de 3 vamos a observar que es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre 3 o más valores conocidos y una incógnita. Bueno, esto ya lo conocíamos nosotros, es el texto que nosotros estábamos utilizando con nuestro libro. Y nos dice que la regla de 3 es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre 3 o más valores conocidos. Quiere decir de que podríamos tener el desarrollo de una regla de 3 en la cual tenemos diferentes valores. No solamente tendríamos 4 valores, sino podríamos llegar a tener 6, 8 o más valores. Todo dependerá de los valores que nos generen al inicio del problema. La regla de 3, vamos a colocar esto aquí. Muy bien, la regla de 3 es lo siguiente, es una fórmula que está compuesta por un producto y una división. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos. La fórmula de la regla de 3 está compuesta por un producto y una división. Siempre vamos a encontrar producto y división. ¿Ya sabían ustedes eso? Si ustedes ya lo sabían, pueden escribirlo en el chat y hacerme saber si ustedes ya sabían que siempre que vamos a resolver una regla de 3 necesitamos el tener un producto y una división. Ahora, ¿cómo vamos a identificar? Muy bien, Luis, excelente. Ya él nos comenta que él ya sabía eso, que siempre la fórmula de la regla de 3 está compuesta por un producto y una división. Y una recomendación que nos van a hacer es que antes de hacer la fórmula debemos analizar el problema. Antes de comenzar a realizarlo debemos tomarnos un tiempo para pensar el problema. Muy bien, creo que los tres están conocedores. Ahora, si nosotros vemos este ejemplo, que es el ejemplo tomado del libro, nos dice, si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en levantar el mismo muro? Y ahí nosotros vamos a poder escribir la regla de 3 de esta manera. ¿Cómo se piensa en cuanto a la... Imagínense que solo nos dieran esto, lo que está aquí arriba. Solo nos dieran el texto. Vamos a hacerlo así. Imagínense que solo nos dieran este texto. Y que nos piden que desarrollemos este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos del ejercicio en una pequeña tabla. Ahora bien, esta tabla en Excel es la que observamos en esta sección. ¿Sí? Y que se va a colocar el 8 en la primera celda, el 15 en la segunda celda y el 5 en la tercera celda, pero esa tercera celda está por debajo de la primera celda y nuestra X está por debajo de la que denominamos segunda celda. Ahora, cuando nosotros encontramos estos elementos, vamos a pensar también en el desarrollo de este ejercicio. Entonces, si tenemos 8 trabajadores que en 15 horas nos construyen un muro, ¿cuánto creen ustedes que se va a tardar 5 trabajadores? Bueno, esto es como una
si lo vemos así, como una ecuación de una incógnita. Entonces, podemos escribir así también. 8 sobre 5 igual a 15 sobre X. Lo podemos escribir también así. Ahora, ¿cómo desarrollamos nosotros esta parte? Para poder generar una ecuación con una incógnita de primer grado, nosotros debemos pasar el número 15 y la incógnita X a este lado. Ahora, ¿pero cómo lo podemos hacer? Básicamente, perdón, lo haríamos así. Este 8, que está en la parte de arriba, y este 5, que está en la parte de abajo. Véanlo como un numerador y un denominador. Ahora, dejamos el 8 y el 5 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. ¿Y con qué lo vamos a pasar a multiplicar? Con el 15. 5 por 15. Y tenemos la división con la X. Pero yo lo que quiero es pasar la X al otro lado para que pase a multiplicar. Porque acá nos está dividiendo. Entonces, colocamos la X y ahora tenemos 8X, 8 por X, igual a 5 por 15. Ahora, es lo que tenemos acá. Si ustedes también lo ven, es lo que tenemos nosotros acá. ¿Qué valores tenemos en la multiplicación? A3 y B3. Este es A3, que es 5, y B2, perdón. Y B2, que es 15. Sobre A2. ¿Cuál es nuestro valor en A2? Es 8. Ahora lo tenemos acá. Vamos a proseguir con esta parte. X igual a 5 por 15 sobre 8. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos exactamente el mismo procedimiento. Igual, idéntico. X igual a 5 por 15 sobre 8. Y así es como resolveríamos nuestra regla de 3. Veamos la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. $100 metros son a 15 horas y 12 trabajadores, como 75 metros son a 26 horas. Y nos va a preguntar cuántos trabajadores se necesitarían. Luego el siguiente ejercicio nos dice: Ana compra 5 kilogramos de patatas. Si 2 kilogramos cuestan 80 centavos, ¿cuánto pagará Ana? Y el tercer ejercicio: un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Los datos que tenemos son metros, horas y trabajadores. Ahora, en metros, dice que los primeros construyeron 100 metros en 15 horas y fueron 12 trabajadores. Ahora nos hacen la pregunta: 75 metros
fueron elaborados en 26 horas y nos preguntan cuántos trabajadores requiere la obra. Vamos a hacer un poquito más grande para que puedan. Ahí estamos. Si yo digo, vamos a ver las variables. Vamos a ver si la variable es directa o inversa. Pensemos así. A más metros, más trabajadores. ¿Verdad? Si yo quiero, o sea, lógicamente, si yo quiero construir más metros, necesitaría más trabajadores. Ahora, entonces, si yo digo que mientras más metros, más trabajadores, en la primera fila tenemos más metros y en la segunda fila tenemos menos metros. ¿Dónde voy a requerir más trabajadores? ¿En la fila 2 o en la fila 3? En teoría, requiero más trabajadores en la fila 2. Quiere decir de que el valor que me debe dar en esta X debería ser menor al que está acá arriba. Deben ser menos de 12 trabajadores. Ahora veamos. Nuevamente, horas y trabajadores. A más horas, más trabajadores. ¿Es eso cierto? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde tengo más horas? ¿Donde voy a utilizar más trabajadores o donde voy a utilizar menos trabajadores? Entonces, más horas, menos trabajadores. Quiere decir que esta es una variable inversa y esta es una variable directa. ¿Cómo identificar las variables directas y las variables inversas? Ah, bueno, usando la lógica que he estado mencionándoles en estos últimos minutos. A más metros, más trabajadores. A menos metros, menos trabajadores. Y sigo con lo mismo, ¿verdad? A más horas, debería ser, si fuese directa, más trabajadores. Pero en este caso, aquí hay menos trabajadores. Entonces, a más horas, menos trabajadores. Quiere decir que esta sería inversa. Entonces, ¿cómo se escribe estos elementos? Reescribamos entonces. Vamos a colocar primero 12 sobre X y esto sería igual a 100 sobre 75 o 100 y 75 y como este es inverso, no es directo, ya no lo vamos a escribir 15 sobre 26, ahora sería 26 primero y luego el 15. Este es un método que pueden ustedes utilizar, no es el único. Ahora, la resolución nos quedaría así. Esta regla de 3. Vamos a colocar X igual. Eso solo lo vamos a dejar ahí indicado. Y ahora resolvamos el ejercicio. Lo hacemos así primero. Nos da el valor de 231. Y acá tendríamos 12 sobre X. Así era, ¿verdad? Porque así está indicado aquí. Esto había obviado. Entonces, 12 sobre X igual a 231. Ahora, esta X que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Coloco 12 y acá tendría el valor de X por 231. Así es desarrollándolo paso a paso, ¿verdad? Ustedes obviamente luego lo pueden desarrollar
de una sola vez todo el esquema. Eso vamos a hacer con el segundo ejercicio, pero ahorita quiero explicarles esta parte. Ahora, lo que está multiplicando pasa a dividir. Ahora sí desarrollemos. Es igual 12 entre 2,31. Y ahora sí, nos da el valor de la cantidad de trabajadores. Entonces son 5,19. Son menos trabajadores que acá. Entonces, estos que son menos trabajadores se tardan más horas y hacen menos metros. Entonces, el método para resolverlo sería, primero, entender cuál es directa y cuál es inversa. Y siempre vamos a usar la misma lógica. A más metros, más trabajadores. A menos metros, menos trabajadores. Acá nos tardamos menos horas con más trabajadores, más horas, menos trabajadores. Entonces, en este caso tendríamos un desarrollo inverso. Muy bien, veamos el segundo ejercicio que se nos va a plantear. Nos dice que Ana compra 5 kilogramos de patatas. Si 2 kilogramos cuestan 80 centavos, ¿cuánto pagará Ana? Muy bien, entonces tenemos 5, aquí vamos a poner kilogramos, 5, ¿verdad? Si estas 2 kilogramos cuestan 80 centavos, ¿cuánto costarán los 5 kilogramos? Entonces la X va acá. Así es. Ahí está. Y nos da el valor de 2. ¿Qué estamos haciendo? 5 sobre 2 por 0,8. Y ese sería ya el valor que nos va a generar. Entonces, si yo tengo este ejercicio, acá tenía los kilogramos y aquí tenía el costo, ¿verdad? Quiere decir que las 5 libras de papas nos cuestan $2. Y ahora, un tercer ejercicio de regla de 3, en el que se nos decía que un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? 240 kilómetros en 3 horas. En 3 horas. ¿Cuántos kilómetros se recorrerían en 2 horas? ¿Alguien ya tiene la respuesta? La resolución sería así. 240 por 2 entre 3. Muy bien, Catherine. Veamos. Y efectivamente, 160 kilómetros en 2 horas. Esa es la respuesta. ¿Y cómo lo desarrollamos? Bueno, 240 kilómetros por 2 horas
entre 3 horas. Y eso nos va a dar el valor de 160. Entonces, la ventaja de utilizar Excel, en sí, la ventaja para utilizar Excel es que podemos, con una celda, desarrollar todo un ejercicio. Todo está en que nosotros sepamos hacer el análisis del ejercicio. Ahora, vamos a utilizar la opción convertir estos números a centímetros. Esto es la actividad 3. Dice que el primero vamos a convertir 5.325 metros a centímetros. Ahí está, 5.325 metros, 358 milímetros y 5.82 kilómetros. Primero decíamos 5.325 metros, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar convertir. Nos vamos a fórmulas, insertar función, y aquí vamos a buscar la función convertir. Ir. Acá ya está seleccionada y luego damos clic en aceptar. 5.325, ¿desde qué unidad decíamos? Metro. ¿Hacia qué unidad? Centímetros. Y damos clic en aceptar. Y acá tenemos ya el valor. Ahora, son 532,5 centímetros. ¿Usted observa? Vamos a hacer un poquito más grande acá la pantalla. Y veamos acá cómo introduje los valores. Convertir 5,325 metros a centímetros. Y luego Enter. Y nos da 532,5 centímetros. Ese es el primer ejercicio. Vamos a hacer de 5.82 kilómetros. 5.82 kilómetros. Insertar función. Seleccionamos convertir. Y escribimos el número 5.82. ¿Desde qué unidad? Kilómetros a centímetros, ¿verdad? Y le damos clic en aceptar. Recuerden que en esta parte debemos utilizar, al menos en el 2019, tengo que utilizar la coma y no el punto. 5,82 desde la unidad de kilómetros hacia la unidad de centímetros. Y le doy clic en aceptar. Y aquí están, ¿bien? 582,000 centímetros. Y ya tenemos la respuesta. Vean que podemos utilizar Excel para hacer conversiones de manera rápida. Quería realizar los 3 ejercicios, pero por cuestión de tiempo nos vamos a pasar a el tema de calcular áreas y calcular volúmenes. Nos quedan nada más ya 20 minutos. Vamos a tratar de desarrollar estos 2 temas. El cálculo de áreas. Las áreas no tienen cantidades negativas ni cero. Y el resultado se da en unidades cuadradas. Y el volumen es una figura geométrica que se mide en unidades cúbicas. ¿Qué quiere decir esto de unidades cuadradas y unidades cúbicas? Seguramente ustedes han escuchado el término en 2 dimensiones y el término en 3 dimensiones, o 2D y 3D.
Para calcular áreas estamos hablando de planos 2D, o sea, dos planos. Y para volúmenes estamos hablando de 3 dimensiones o 3 planos. Se le conoce como 2 dimensiones o 2 planos, 3 dimensiones o 3 planos. En este caso, nosotros vamos a poder desarrollar nuestra actividad calculando áreas, conociendo 2 valores, pero para calcular volúmenes necesitamos 3 valores. ¿Cuál es la diferencia de áreas y cuál es la diferencia de volúmenes? Bueno, que un área podría ser una hoja de papel que solamente tiene área, pero por ejemplo, ya si queremos saber las dimensiones de un celular, ya ese tiene 3 dimensiones, porque tiene altura, ancho y profundidad. En cambio, una hoja tiene solo una base y una altura. Entonces, vamos a ver los ejercicios propuestos para esta parte. Calcular el área de la región sombreada. Estos ejercicios son de la actividad 4 y de la actividad 5. Vamos a desarrollar el área de la región sombreada y vamos a desarrollar también el de la esfera. En este vamos a calcular área y en este volumen. ¿Por qué en este vamos a calcular volumen? Bueno, porque este tiene 3 dimensiones. Tiene profundidad, que es la tercera dimensión que no tiene este cuadro con el círculo interno. En el libro de Excel vamos a resolver este ejercicio. Nos dice que quieren que encontremos el lado, el radio, el área del cuadrado, el área del círculo y el área sombreada. Muy bien. Aquí, ¿cómo encontramos el lado? Bueno, si el radio es de 4 centímetros y la teoría de un lado sería que tendría el diámetro del círculo, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos el diámetro de un círculo? Vamos a escribir aquí cómo sería la forma. El radio por 2. Sería muy fácil, ¿verdad? Pero ¿cuál es el valor del radio? Es 4. Entonces, 4 por 2 y ya tenemos el valor del lado, que sería 8 centímetros. Ahora, el radio. ¿Cómo encontramos el radio? Bueno, es fácil, ya lo tenemos ahí. R solamente es R, entonces solo colocaríamos 4. Hemos expandido un poco más la pantalla para que ustedes puedan observarlo y de esta manera entonces tenemos que área por, perdón, A por A, que en este caso sería lado por lado, que es como nosotros lo llamamos a este, que sería lado, L por L. También lo vamos a encontrar como A por A. Entonces, si yo tengo esto, sería 8 por 8. Perdón, aquí nos hizo falta el signo igual. Signo igual, 8 por 8. Y nos da 64. Ahora, el área del círculo, vamos a encontrarla realizando pi por r al cuadrado. Entonces, para poder realizarlo, podemos irnos así. Sería pi por r al cuadrado.
Lo vamos a escribir acá así. Y ahora lo podemos hacer a través de fórmulas. Y podemos dar clic en fórmulas, lógicas. Y vamos a dar clic en trigonométricas. Y vamos a dar clic en pi. La podemos buscar acá. Y vamos a encontrar que efectivamente se encuentra pi. Seleccionamos, damos clic en aceptar, pero luego damos por r al cuadrado y eso sería una potencia. Entonces ahora vamos a insertar función y vamos a buscar potencia. Seleccionamos potencia, damos clic en aceptar y ahora potencia, la base de r es 4 y la potencia nos decía es al cuadrado. Aceptar. Y ahora nos da el área del círculo y el área del cuadrado, 64 y 50. Ok, ahora el área sombreada, aquí nos vamos a ir como área sombreada el espacio en color gris. Si yo quiero encontrar el área sombreada, debo restarle el espacio del área que aparece el círculo. Entonces vamos a realizarlo así. Sería área del cuadrado menos el círculo. Entonces el área que está sombreada en color gris sería igual el cuadrado, selecciono la celda, menos el círculo. Y eso nos va a dar el valor de 1373. Y allí nosotros ya hemos resuelto todos los elementos de la actividad que nos corresponde a áreas. Ahora vamos a desarrollar el de volumen. En el ejercicio de volumen, lo único que nos piden es encontrar el volumen de la esfera. Para ello, lo que debemos saber nosotros es cómo descubrir o cuál es la fórmula para nosotros desarrollar y encontrar el volumen de una esfera. Muy bien, aquí tenemos la fórmula presente para que no se nos olvide. Quiere decir que si nosotros tenemos acá 7 centímetros, ¿qué es lo que nos está presentando aquí? El valor que necesitamos, porque ¿cuál es el único valor que nos hace falta para poder resolver esto? El radio, porque ya tenemos que por ecuación siempre la esfera es 4/3. Más adelante a lo mejor ustedes van a descubrir por qué 4/3. Pero por hoy vamos a utilizar la fórmula así, 4/3. Pi, ya sabemos cuál es el valor. ¿Qué es lo único que necesitamos saber para encontrar el valor de la esfera? El radio. Y aquí nos lo dan. ¿Cuál es el valor del radio? 7. Muy bien. Entonces, desarrollemos este ejercicio. Fácilmente, nosotros venimos y colocamos el signo igual, paréntesis, 4/3 por pi por el radio al cubo, que en este caso sería 7, 3 veces, ¿verdad? Hagámoslo de esta manera ahora. Porque sería 7 por 7 por 7, que sería 7 al cubo. Entonces, 7 por 7 por 7. Y cerramos el paréntesis. Ahora, enter.
Y ahí tenemos ya el valor. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y aquí tenemos ya la respuesta. ¿Cuál es el volumen? 1436,755 centímetros.